Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los subespacios vectoriales, o también conocidos como subespacios lineales. De hecho, esta segunda definición no es la más usada, pero es la más específica. Y ahora en un momentito voy a hacer alusión a ella para que entendamos el porqué también de este nombre. Entonces, veis que aquí a la derecha pues he puesto lo que en estos últimos tres capítulos es la piedra de Rosetta de todo el tema de los espacios vectoriales, que son los conjuntos o sistemas generadores de espacios vectoriales. Aquí tenemos un conjunto A de n elementos o n vectores y este conjunto A será un sistema o conjunto generador de V si los elementos, o sea, los V sub I de este conjunto, pertenecen a V. Y luego aparte, pues podemos poner un elemento genérico del espacio vectorial como resultado de hacer una combinación lineal de los elementos del conjunto A multiplicados por elementos del cuerpo del espacio vectorial y sumados entre sí, o lo que es, en definitiva, la envolvente lineal. Aquí no lo pongo para no acaparar sitio de trabajo, pero esta ecuación, pues ya sabéis, pues, por ejemplo, si tenemos un espacio vectorial que es Rn, pues podremos poner aquí los x sub i hasta el término enésimo, que bueno, en realidad para que sea un conjunto generador podría ser esta m distinta de el número de elementos del conjunto A, ¿de acuerdo? Y la envolvente lineal pues es ni más ni menos que el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de unos coeficientes alfa sub i que pertenecen al cuerpo del espacio vectorial, o sea, al cuerpo con el que trabaja la operación externa, multiplicados por los v sub i del conjunto A, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto en capítulos pasados, en el de sistemas generadores y base de un espacio vectorial, y como no podría ser de otra forma, porque ya lo vengo comentando en todos estos capítulos y ahora ya ha llegado el momento de tratarlo, cuando analizamos un conjunto candidato a ser sistema generador, nos encontramos que estudiando el rango de la matriz que forman los vectores v sub i puestos en columnas, se daban unos cuantos casos en los que ese sistema era incompatible y que comenté que iba a derivar en subespacios vectoriales. Entonces, vamos a poner este esquema, como digo, del análisis del rango de esta matriz. Entonces aquí pues se daban tres situaciones donde, bueno, también lo he hecho en estos capítulos atrás, para poder visualizar esto, pues puse unas matrices para poder ejemplificar de manera rápida estas tres situaciones que se podían dar en el análisis de un conjunto que era generador, donde, repito, lo que acabo de comentar hace un momentito, la matriz A, de la que estamos calculando el rango, y siendo esta M las filas de la matriz A y esta N las columnas, pues por ejemplo en esta de aquí, cada V sub I de este conjunto A, que es candidato a ser conjunto o sistema generador, pues cada una de estas columnas son los vectores V sub I, pues esta primera el V sub 1, esta segunda el V sub 2, y estos elementos pues son las coordenadas, en este caso de la primera columna, del vector V1. Por lo tanto, al tener tres coordenadas todos estos vectores, pues esto sería un conjunto candidato a generar R3. Entonces, la matriz A pues sería esta de aquí, y aquí he puesto con la notación gaussiana la columna de términos independientes, lo que sería un elemento genérico de V, el que he puesto antes un vector con coordenadas x1, x2, así hasta xm, porque repito, para que sea un conjunto generador no tiene que coincidir el número de filas con el número de columnas. De hecho, veis que aquí las filas son 3 y las columnas son 4. Esto quiere decir que tenemos un conjunto generador o potencialmente generador
de 4 vectores, pero estos elementos como mucho generarán R3. A lo que iba es que en cada una de estas tres situaciones, analizando el rango de la matriz A, se daban una serie de casos en las que cuando el rango era menor que el mínimo del número de filas o de columnas, pues el sistema daba un sistema incompatible. Y en concreto, en este último caso, en el que el número de filas es mayor que el número de columnas, aunque el rango fuera igual a n. Aquí, pues en este segundo caso, vemos que tenemos una matriz 3 por 3 y aquí una 4 por 3. Entonces, en este primer caso, cuando el rango de A es menor que el número de filas, lo que significaba era que haciendo operaciones gaussianas, o sea, combinaciones lineales de filas y columnas, pues eventualmente alguna de las filas se nos haría cero. Pues por ejemplo, vamos a imaginar que esta última se nos hace todo cero. Y se nos hace todo ceros solamente las operaciones en la matriz A, porque en la columna de términos independientes, que también hay que hacer las operaciones, o sea, lo que sería en su totalidad la matriz A ampliada, cuando se analiza por el rango del sistema, pues ¿qué es lo que ocurría? Que como estos términos de aquí, estos elementos, son x sub i, son parámetros, no son números, pues entonces con letras no se nos va a poder hacer cero este término de aquí, porque precisamente, pues según las operaciones lineales que hayamos hecho, pues este término de aquí lo que será es una función de las x sub i, de los elementos genéricos del espacio vectorial que estemos generando. Pues si es Rn o Rm, pues esto será una función de x1, x2 y así hasta la dimensión del espacio, o sea, xm. Por lo tanto, cuando se dé esta situación, para evitar la incompatibilidad, nosotros lo que tenemos es que igualar a cero esta función de aquí, para que así toda esta fila se nos haga cero, porque si no, de otra forma lo que estaríamos diciendo es que todos estos elementos de aquí son cero y este de aquí distinto de cero, y entonces eso es un sistema incompatible. Así que para que no ocurra eso, igualamos a cero este término, pero al hacerlo estamos condicionando el conjunto candidato a ser un sistema generador a que ya no pueda generar el espacio vectorial V, sino que como mucho va a poder generar un subconjunto de este espacio vectorial, o en definitiva, un subespacio. Y bueno, aunque aquí veis que al caso en el que pongo que generan, que este conjunto en vez de generar V, genera un subespacio de V, veis que he puesto sistema incompatible en todos estos casos, pero bueno, esto no es más que por diferenciar entre el resto de soluciones, porque como acabamos de ver aquí, en realidad nosotros lo que hacemos es evitar esa incompatibilidad. Entonces, en estos dos casos siguientes, cuando tenemos que el número de filas es igual al número de columnas, pues si el rango de A es menor que ese número, que es el mismo, pues igual generará un subespacio porque en algún momento haciendo operaciones por Gauss se nos hará cero alguna fila y entonces ocurrirá lo mismo de arriba. Pues como el término que vaya aquí acompañando a esta fila de ceros no es cero porque es una función, pues nosotros lo igualaremos a cero y entonces estaremos generando un subespacio. Y luego, en este último caso, lo que ocurre es que en los dos se genera un subespacio porque aquí que tenemos tres vectores, el conjunto generador es un conjunto de tres elementos, como tienen cuatro coordenadas, o sea, el número de filas aquí es 4, significa que en este ejemplo concreto, pues esto sería candidato a generar R4. Pero vimos que cuando teníamos esta situación, pues precisamente aquí al hacer operaciones por Gauss, pues también se nos va a hacer cero alguna fila, en este caso pues mínimo una,
y podría haber alguna fila más que se hiciera cero si resulta que tenemos dependencia lineal de alguno de los vectores. Pues por ejemplo, si el rango es n, en este caso n es 3, pues esto significa que la cuarta fila se nos va a hacer cero sí o sí. Entonces, aquí ya automáticamente, igualando a cero este término, estaríamos generando un subespacio. Podría ocurrir que si el rango de A fuera menor que n, pues eso significaría que todavía una fila más se podría hacer cero, pues por ejemplo, vamos a poner esta de aquí. Entonces, también tendríamos que hacer cero este término. Y bueno, pues para que tengamos en la cabeza un ejemplo concreto, pues imaginad, por ejemplo, en este primer caso, el de la matriz 3 por 4, que esta función, pues es, al hacer operaciones lineales, pues se nos ha quedado que x menos z es este término de aquí, entonces lo igualamos a cero para evitar la incompatibilidad. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues que x es igual a z. Entonces esto nos impone una restricción a la hora de que los vectores que vamos a generar no van a ser, aquí que el candidato a espacio vectorial era R3, pues no van a ser vectores de la forma x y z, o sea, un vector genérico de v, sino que van a ser x y x, porque la coordenada z pues tiene que ser igual a x. Por lo tanto, este conjunto de vectores eh, está contenido en R3, pero no, y por lo tanto pertenecen a R3, pero no son todos los vectores del espacio R3, sino pues que en el fondo esto, al tener tres coordenadas los vectores y estar en un espacio máximo de R3, pues esto lo que nos está definiendo es un plano o un dos plano. Entonces, pues si tuviéramos un espacio R3 así, más o menos, con los tres ejes, pues esto sería una especie de plano, o sea, los vectores que podríamos generar, pues serían vectores que estuvieran dentro de este plano de aquí, que pues más o menos pues estaría en oblicuo entre el eje Z y el eje X. Por lo tanto, estos vectores serían, o sea, los X y X, pues siempre tendrían que partir del cero y estar dentro de este plano que es el x menos z igual a cero. Y ahora es cuando voy a contestar a lo que he dicho al principio del vídeo, de que los subespacios vectoriales se les conoce también como espacios lineales o subespacios lineales. ¿Esto por qué es? Pues porque precisamente al obtenerse de hacer este análisis de los sistemas generadores, de coger la matriz A y hacer operaciones por Gauss, pues como estas operaciones están limitadas a ser operaciones lineales, o sea, de como mucho multiplicar por números a una fila y sumarle o restarle la multiplicación de números a otras, pero no se pueden multiplicar una fila por otra fila, ni dividir una fila entre otra, ¿de acuerdo? Ni elevar al cuadrado o elevar a cualquier potencia alguna fila, eso no estaría permitido. Pues como mucho obtenemos objetos geométricos lineales, o sea, lo que serían n planos. Y siempre, que esto ahora lo vamos a ver, pues si la dimensión del espacio vectorial v que podemos generar como máximo es Rn, pues los subespacios siempre su dimensión será menor a esa n. Pues por ejemplo, si tenemos R3, en esta situación de aquí, podremos generar subespacios que sean de R2, por ejemplo, planos, dos planos, pero también podremos generar unoplanos, o sea, o subespacios vectoriales que sean rectas. Entonces, ya con esta visión general de cómo surge el concepto de subespacio vectorial, pues vamos a poner ya la definición que suele aparecer en todas las bibliografías, que pese a que no es muy complicada, lo que se hace difícil es entender por qué es necesario
e inventar los subespacios vectoriales, pues por ejemplo cuando nos ponen a nosotros un conjunto que dice ser un subespacio vectorial y que nosotros lo demostremos. Y muchas veces pues los estudiantes no saben el por qué es necesario inventar este concepto o si surge de algún sitio. Entonces ya pues queda contestada esa pregunta, surge del análisis de los sistemas generadores, pues cuando resulta que no son generadores. Bueno, pues ponemos la definición, nos dice que sea un espacio vectorial V, entendida esta notación como el conjunto de todos los elementos de V, con dos operaciones, una operación interna llamada suma y una operación externa con los elementos de un conjunto con estructura de cuerpo, o también llamado escalares, y por lo tanto llamada también producto por un escalar, pues nos dice que dado este conjunto existe otro conjunto con similares características, un conjunto U, que está contenido en V, en el espacio vectorial, o sea, lo que quiere decir es que los elementos de U están en V, pues cuando teniendo esta situación se da que para todo elemento de U llamado U sub i de forma genérica, o sea, U sub i pertenece a U, y todo elemento del cuerpo de la operación externa, esta de aquí, resulte que combinaciones lineales de estos elementos del cuerpo por los elementos del conjunto U estén dentro del subconjunto, o sea, las combinaciones lineales de los elementos del cuerpo y los elementos del subconjunto U sean cerradas, como ocurre con los espacios vectoriales, en el fondo esto es la definición de espacio vectorial, pues entonces diremos que U es un subespacio vectorial. Por lo tanto, aquí podemos sacar mucha información. La primera es que si U es un subconjunto de elementos de V, pues claramente las operaciones de este conjunto o subconjunto entendido como un subespacio vectorial, o sea, esta suma y este producto, pues van a ser la misma suma y el mismo producto del espacio vectorial primigenio, por decirlo de alguna forma. Y luego, que si para que sea subespacio vectorial tiene las combinaciones lineales de los elementos de U por elementos del cuerpo se tienen que quedar dentro del subconjunto, pues esto implica que U, aparte de ser un subespacio vectorial, es un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Pues son espacios vectoriales cuyos elementos pertenecen o están contenidos en conjunto en otro espacio vectorial de mayor jerarquía. Donde esto de mayor jerarquía pues se va a entender al final, al menos en los casos facilillos de los espacios vectoriales de Rn, pues como que el espacio vectorial primigenio siempre va a tener mayor dimensión que sus subespacios correspondientes. Pues, por ejemplo, si tenemos que el espacio vectorial V es R3, sus subespacios vectoriales siempre van a ser R2 o R1. Es la situación que he puesto antes como ejemplo aquí con los planos. Estábamos en R3, pues nos daba un subespacio vectorial que era un plano. Por lo tanto, ese plano estaba contenido en R3, pero no deja de ser un plano. Entonces voy a detenerme un poco en esto que os acabo de decir, de lo de la dimensionalidad de los subespacios, y para ello pues voy a introducir los conocidos como subespacios triviales de un espacio vectorial. Y estos subespacios van a ser dos, que ahora veréis por qué se llaman triviales. Podemos definir ese conjunto de dos conjuntos, pues como son subespacios, pues con la letra U, subespacios de V, y este asterisco, pues como denotando que son algo especial, pues eso, que son triviales. Entonces, estos dos subespacios van a ser el conjunto formado por el vector 0, o en el caso de que sean otros espacios distintos a Rn, por el elemento neutro de la operación suma, la que sea, que haga cumplir que todo el conjunto sea un espacio vectorial, y luego el mismo espacio V. Entonces, es por eso que os decía que en el fondo, como V
es subespacio vectorial de sí mismo, pues bueno, va a existir este único caso en el que justo pues sí que tendrá la misma dimensionalidad, pero para el resto de los casos siempre se va a dar que la dimensión del subespacio va a ser menor que la del espacio vectorial en el que está contenido. Entonces, este conjunto O, no confundirlo con el conjunto vacío, ¿de acuerdo? El conjunto vacío se pone así y es el conjunto que no tiene elementos. Este tiene un único elemento que es, como repito, el vector 0. O sea que tenemos que el conjunto con esta O caligráfica, pues de lo que consta es de el elemento neutro de la suma. ¿Y cómo comprobamos que en efecto es un subespacio vectorial? Pues acudiendo a la definición que teníamos aquí arriba. El 0 será un subespacio vectorial si cualquier combinación lineal de alfa por los elementos de este conjunto, pero como solo tiene uno, pues ponemos el vector 0, pues se queda dentro del conjunto. Entonces, nosotros ya sabemos por una propiedad que demostré en el capítulo de espacios vectoriales, que cualquier elemento del cuerpo multiplicado por el elemento neutro de la operación suma, o sea, o un escalar por el vector 0, pues esto es el vector 0 también. Así que vemos que se cumple la definición. Una combinación lineal de escalares por los elementos del conjunto se tiene que quedar dentro del conjunto. Como solo tenemos un elemento dentro del conjunto, pues alfa por 0 es 0, 0 pertenece al conjunto, por lo tanto el 0 es un subespacio vectorial. O sea, significa que alfa por el vector 0 pertenece al conjunto O caligráfico. Y bueno, aquí pues por comentar alguna cosilla, alguna anécdota curiosa, pues que sepáis que el cero, precisamente por ser un subespacio vectorial y ser también entonces espacio vectorial, es una base de su propio espacio. Como ya hemos visto, el capítulo anterior fue el de bases de un espacio vectorial, pues nosotros podremos proponer una base de este conjunto, o sea, o de este espacio vectorial, y lo que tendremos es que demostrar que el cero es sistema generador y que además es un elemento linealmente independiente. Y eso pues está claro que lo es, porque sí, ¿por qué es sistema generador? Pues porque un elemento genérico de este espacio pues es el vector cero, que es el único elemento que tiene. Por lo tanto, esto significa que si cero es el vector genérico y tenemos que generarlo a partir de una envolvente lineal de elementos de este conjunto, pues esto solo puede darse si tenemos que alfa por el único elemento del conjunto, pues es igual a un elemento genérico. Como esta ecuación es cierta, porque es con la misma además que hemos demostrado que es un subespacio vectorial, pues significa que es sistema generador. Y luego que el cero es un vector linealmente independiente, pues eso es tan fácil como poner esta ecuación al revés. Nosotros pondremos el sumatorio de los alfa sub i por los elementos v sub i y todo esto igualado al vector cero. Lo que pasa es que como este espacio solo tiene un único elemento, pues esto implica que alfa por cero tiene que ser cero. Entonces, como esta ecuación se cumple cuando alfa, cuando alfa no es cero, se cumple, pero cuando alfa es cero también, pues podemos decir que entonces alfa es cero y por lo tanto, como los coeficientes de esta ecuación, los alfa sub i, son todos uno en este caso iguales a cero, pues el elemento del espacio, o sea, el vector, sería linealmente independiente. Así que demostrado estas dos premisas, pues el cero sería una base del espacio vectorial formado por el mismo. Entonces, bueno, visto el subespacio trivial formado por el elemento, por el vector nulo,
pues vamos a comentar un poco lo de que V es subespacio vectorial de sí mismo. Entonces, bueno, esto, aunque es por definición, pues porque facilita la vida en el tema de teoría de conjuntos, atiende a una circunstancia que ya os comenté en capítulos pasados, que es que cuando un conjunto es generador de un espacio vectorial V, por ejemplo, en este caso de aquí el conjunto A sería generador de V si se cumple esta ecuación, pues claro, como la envolvente lineal de A, que es el sumatorio de unos cuantos alfa, unos ciertos alfa sub i por los V sub i de este conjunto de aquí, pues entonces esto iría hasta n, desde i igual a 1 hasta n, pues estos V sub i tienen que pertenecer a V. Por lo tanto, esta envolvente lineal está generando el espacio desde dentro del mismo espacio, ¿de acuerdo? Entonces, esto se entiende gradualmente como que va a haber algunos conjuntos formados por elementos de V que no van a alcanzar a generar V y por lo tanto lo que generarán será un subespacio y otros que sí generarán V. Por lo tanto, desde el punto de vista de los sistemas generadores, podemos unificarlo todo diciendo que en el fondo, pues todos son subespacios, lo que pasa que V es el subespacio de dimensión máxima. Así que ya vamos a dar respuesta a esto de la dimensión de los subespacios diciendo que si U es subespacio de V, por eso pongo aquí las operaciones, ¿de acuerdo? O sea, esto queda, cuando se pone con las operaciones los espacios vectoriales, o sea, en esta notación, es obvio entonces que U es subespacio de U, ¿de acuerdo? Porque si yo pongo que U está contenido en V, simplemente estoy diciendo que es un conjunto contenido en otro, pero no le estoy dotando de la cualidad de subespacio vectorial o de espacio vectorial, ¿vale? Entonces, U es un espacio vectorial contenido en otro espacio vectorial, por lo tanto es subespacio vectorial, y al estar contenido, pues esto implica que la dimensión de U siempre va a ser menor o igual que la dimensión de U. Este lema no penséis que necesita una demostración exhaustiva, porque ya directamente a partir de esta proposición de los conjuntos, pues es lógico, ¿de acuerdo? O sea, si está contenido U en V, obviamente está contenido dentro, no puede exceder la dimensionalidad de V, porque si no, no estaría contenido, ¿vale? Esto es lógico. Y el caso en el que es igual, pues es el que os he comentado, que es el caso en el que U sea el mismo V. Entonces, V está contenido en sí mismo, eso pues bueno, es una tautología, pero no es ninguna contradicción ni nada, ni ninguna falacia. Por lo tanto, en ese caso, sí que la dimensión de U es igual a la dimensión de V, porque U es V. Para el resto de casos, siempre será menor. O si queréis, pues podemos poner aquí un apunte que como V es subespacio de sí mismo, pues en esta inecuación se puede dar la igualdad. Por lo tanto, es un menor o igual. Y luego que siempre que el rango de A de la matriz formada por las coordenadas de los vectores del conjunto generador, siempre que sea menor que m, que es el número de filas de esa matriz y por lo tanto la dimensión del espacio a generar, cuando se dé esta condición de que es estrictamente menor, pues se genera un subespacio. Por lo tanto, aquí ya veis que el rango está muy relacionado con el tema de la dimensionalidad de los espacios a los que llegamos. Esto es algo que vamos a ver cuando hablemos de los subespacios imagen y los subespacios núcleos de las aplicaciones lineales, ¿de acuerdo? Pero bueno, dejo aquí el anticipo de algo que pues ya veremos cuando suba esos capítulos en un futuro. Entonces vamos a poner un par de ejemplos y luego vamos a pasar a operaciones entre subespacios, o sea, unión de subespacios, intersecciones, suma, suma directa, con también sus correspondientes ejemplos. Vale, así que vamos a ver, como decía, el primer ejemplo de si son las dos tuplas x, x, o sea, la coordenada y
igual a la x, o la segunda coordenada igual a la primera, un subespacio vectorial de R2. Entonces vamos a definir primero R2, que no es más que el producto cartesiano de los números reales por sí mismos. Entonces, ya sabemos que cuando hacemos un producto cartesiano, pues organizamos en tuplas cada elemento del primer conjunto con todos los elementos del otro conjunto y así hasta que completemos todos. Entonces, esto nos da de resultado un conjunto en el que tenemos la dos tupla de números x, y, de tal forma que x pertenece a R y y pertenece a R. Y ahora vamos a definir el conjunto U, y esto va a ser el conjunto de todos los vectores que pertenezcan a R2, tales que x menos y es igual a 0. Entonces, aquí podemos ver unas cuantas cosas. Lo primero es lo que os hablaba hace un rato de cuando nos dan un conjunto que dice ser subespacio vectorial y nos dicen que lo demostremos, nos ponen aquí una ecuación y la pregunta pues, puede ser, cuando uno es estudiante, ¿de dónde narices se saca la gente una ecuación así? O sea, esto parece algo pues muy arbitrario y pues ya lo hemos contestado. Esto surge de que en un inicio teníamos un conjunto candidato a ser sistema generador que no ha podido generar el espacio vectorial que pretendía y que ha generado un subespacio vectorial. Y este es el subespacio vectorial, porque aquí en el fondo lo que nos está diciendo esto es que y es igual a x, o sea, los vectores que a nosotros nos dicen en el enunciado de la pregunta. O sea, al final, los vectores u que pertenecen al subespacio U, pues estos vectores son de la forma x, x. Y lo que primero podemos hacer, que es una táctica que se utiliza luego mucho en la práctica, es comprobar una propiedad que tiene todos los espacios vectoriales. Y como los subespacios son espacios vectoriales también, pues deben de cumplirla, y es que el vector 0 pertenezca al subespacio. Entonces, ¿cómo podemos mirar eso? Pues aquí lo que tenemos es una función implícita de x y de y igualada a 0. Pero claro, este xy pues no deja de ser un xy de esta forma, o sea, un elemento de R2. Por lo tanto, todos los vectores xy que hagan cumplir esta ecuación, que sea igual a 0, pues serán vectores que pertenezcan a U. Como el 0 debe pertenecer a U para que sea un subespacio, primero un espacio vectorial y luego un subespacio vectorial, pues esto lo que implica es que la función evaluada en el vector 0 de R2, que es el 0, 0, pues tiene que dar 0. Si se cumple, pues entonces el 0 pertenece a este conjunto, y en ese caso pues tendríamos que verificar que se cumple esta definición, la que garantiza inexorablemente que es un subespacio o un espacio vectorial. Lo que sí que ocurre es que si no la cumple, si esta ecuación al final es distinto de 0, sí que podemos descartar automáticamente que el conjunto se trate de un subespacio vectorial. Entonces, aquí pues no tenemos más que donde hay una x y una y, pues sustituirlo por un 0. Por lo tanto, 0 menos 0 igual a 0. Así que esto es cierto, 0 es igual a 0, por lo tanto no podemos descartar que sea un subespacio vectorial. Y bueno, hablando de lo de la dimensionalidad que os he comentado antes, que no se me olvide ahora que me doy cuenta, fijaos que en R2 esta ecuación pues es y igual a x, o sea, si y lo definimos como una función de x que es igual a x, o sea, tendríamos R2
visto así el plano cartesiano, y nuestro subespacio U sería una recta que sería esta de aquí, en la que Y es igual a X. O sea, la recta dependiente, todos los puntos de la recta dependiente 1. Entonces, cualquier vector que esté dentro de esta recta, pues pertenecerá al subespacio U. Pues, por ejemplo, este vector de aquí pertenecerá, este otro vector de aquí también pertenecerá, ¿de acuerdo? Siempre partiendo del origen, pero que veáis la dimensionalidad de que estando en R2, el subespacio, en este caso el subespacio x menos y igual a 0, pues tiene una dimensión menos. O sea, en vez no es un plano, sino que es una recta. Así que ahora lo que vamos es a verificar la condición que hace que U sea un espacio vectorial y por ende pues un subespacio, que es que toda combinación lineal de elementos del cuerpo de la operación externa por elementos del conjunto U, pues tiene que dar un elemento de U, o sea, tiene que ser una operación cerrada. Así que vamos a definir estos dos vectores que pertenecen a U, el vector X, que lo definimos como con coordenadas XX, pues vemos que la segunda coordenada es igual que la primera, o sea que se cumple la condición de pertenencia a U, y luego el vector Y, que igual, pues es el II y lo mismo. Entonces, lo que tendremos que hacer es o demostrar que una combinación lineal de estos dos elementos, de un alfa por el vector X más un beta por el vector Y, el vector resultante que nos dé, su segunda coordenada sea igual a la primera. Así que aquí pues tendremos alfa por el vector XX más beta por el vector Y. En el siguiente paso voy a hacerlo despacio, pues podemos multiplicar el escalar a las coordenadas del vector y en este segundo pues beta por y y ya en el siguiente paso pues sumamos coordenada a coordenada, o sea alfa x más beta y en la primera y en la segunda alfa x más beta y. Entonces, si nosotros llamamos, por ejemplo, para hacer un cambio de notación a alfa x más beta y, pues nosotros lo definimos como z, pues resulta que en esta segunda coordenada pues tenemos z también. O sea, aparece el mismo término que en la primera. Por lo tanto, pues para simplificar, podemos decir que esto es un vector tipo z, z, o sea, la segunda coordenada igual a la primera, y eso es la condición que teníamos de pertenencia a U. O sea que voy a ponerlo por aquí, un vector, un vector U, pues es un vector de la forma x, x. Por lo tanto, queda demostrado que el conjunto U es un subespacio vectorial de R2, porque todas las tuplas o todas las dos tuplas de elementos en los que la primera coordenada sea igual a la segunda cumplen la definición de subespacio vectorial. O sea, podemos sumar elementos de este tipo que siempre siguen dando elementos en los que la primera coordenada es igual a la segunda. Bueno, pues una vez visto un primer ejemplo, vamos con un contraejemplo. Pero antes quiero comentaros que he cambiado por aquí arriba una cosilla que es donde tenía los subespacios triviales de V. He cambiado el conjunto O que me he inventado yo esta notación por lo que es el elemento neutro de la operación interna suma, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede poner así, al final, como esto es un conjunto formado de otros conjuntos, se pone entre llaves y luego entre otras llaves se pone pues el único elemento del que está conformado el conjunto que yo he llamado O. Lo hago más que nada pues eso, porque así pues nos evitamos problemas. Entonces, vamos con el contraejemplo. Vamos a ver
un problema muy parecido al anterior, pero con una sutil diferencia que ya vais a ver que va a cambiarlo todo y de hecho pues, de aquí vamos a sacar otro hilo que ya abordaré en otro capítulo. Nos vamos a preguntar si son las dos tuplas de elementos x en la primera coordenada y en la segunda x más 2 un subespacio vectorial de R2. Así que como en el caso anterior, vamos a poner aquí R2 para tenerlo presente en todo momento y vamos a definir el conjunto U candidato a ser subespacio vectorial. Entonces, este conjunto van a ser todos los vectores V que pertenezcan a R2 tales que se dé esta condición, que x menos y más 2 es igual a 0. Os podréis preguntar, pues como antes, ¿de dónde sale esto de aquí? Bueno, pues un camino es lo que ya llevamos viendo pues desde el principio de este capítulo, que todo esto parta de un conjunto generador que no pueda generar el espacio R2 y que entonces genere un subespacio o que simplemente nos den esta dos tupla de elementos y como allí lo que tenemos es la coordenada y definida como x más 2, pues llevándonos en concreto pues la y al otro lado del igual, pues lo que tenemos es x menos y más 2 igual a 0, ¿vale? O sea, todo esto sale de ahí pues, por si todavía hay alguien que anda un poco perdido. Entonces vamos a poner por aquí los vectores que pertenezcan a u, pues los vamos a llamar con la letra U minúscula y la raya de vector, y van a ser vectores de la forma x, x más 2, como nos dice el enunciado. Así que para comprobar esto, pues vamos a hacer lo de antes. Vamos a verificar primero que el 0 está incluido dentro de este subespacio y luego pues veremos. De todas formas, quiero comentar, por si alguien lee algún libro y no encuentra esto que estoy diciendo, de que para que un conjunto sea subespacio tiene que darse esta condición, que combinaciones lineales de elementos que pertenezcan a este conjunto se queden dentro del conjunto, o sea, que U sea cerrado para la operación suma y para la operación producto por un escalar. Y aquí lo que estoy haciendo es unir esos dos requisitos de golpe, porque en muchos textos aparecen por separado y lo que dicen es pues que si cogemos dos elementos de U, pues por ejemplo U1 y le sumamos otro, pues llámese U2, esto tiene que pertenecer a U y luego que un escalar del cuerpo multiplicado por un vector del subconjunto, pues esto también tiene que pertenecer a U. O sea, si os dais cuenta, pues es las condiciones que garantizan que esto es un espacio vectorial. Lo que pasa es que como U es un subconjunto de V, pues es subespacio vectorial. Pero estas dos condiciones, al menos para los espacios de Rn, con la suma y el producto normales y corrientes, podemos unificarlas y testear todo esto de una sola vez con un sumatorio de este tipo, ¿de acuerdo? Y así no trabajamos el doble, pero vamos, que en esencia es lo mismo. Bueno, pues igual que antes, vamos a coger esta ecuación y esto pues no es más que una función implícita de x y de y. Y como es implícita, pues está igualada a 0. Entonces, si nosotros evaluamos en el vector 0, pues si sigue siendo igual a 0, pues entonces es que el 0 pertenece a este subespacio vectorial. Así que comprobamos evaluando en el vector nulo, esto tiene que dar 0 y entonces en la ecuación del subespacio, pues aquí en la x y en la y sustituimos, tendremos 0 menos 0 más 2 igual a 0. Entonces ya pues vamos a ver enseguida que esto da una contradicción. O sea, tenemos que 2 es igual a 0. Por lo tanto, automáticamente podemos descartar este conjunto U como un subespacio vectorial. Pero de todas formas vamos a comprobarlo
que pues bueno, por hacerlo una vez en la vida no pasa nada y así vemos qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a hacer también como antes, definir un x que pertenezca a u como x, x más 2 y un y que pertenezca a u pues como y, y más 2. Entonces vamos a comprobar esta condición de aquí arriba de una sola vez, de forma que un alfa por x más un beta por i, pues esto tiene que pertenecer al subespacio, al conjunto U si es un subespacio vectorial. Así que tenemos alfa por x, x más 2 más beta por y, y más 2. Y esto, pues bueno, ya lo voy a hacer, voy a ahorrarme el paso que he hecho antes, ya multiplico las constantes alfa y los escalares alfa y beta y sumo coordenada a coordenada. Pues aquí tendremos alfa por x más beta por y. Y luego en el otro pues tendremos alfa, alfa por x, beta por y. Y luego tendremos alfa por 2, beta por 2. Podemos sacar factor común al 2 y tenemos 2 multiplicando a alfa más beta. Entonces, aquí igual podemos hacer, voy a venirme por aquí abajo, podemos llamar a este término, podemos hacer un cambio de variable, lo definimos como z, este nos damos cuenta que también es z, y luego aquí, pues esto ya no podemos hacer nada, por lo tanto, nos queda un vector de la forma z, z más 2 por alfa más beta. Y esto es distinto de esto de aquí, que son los vectores que pertenecen a U. Por lo tanto, este vector que nos ha dado no pertenece al conjunto U, precisamente porque aparece este término. Así que queda demostrado que esto no es un subespacio vectorial. Y la pregunta puede ser, ¿qué es lo que hace que este conjunto, siendo tan parecido al anterior, no podamos calificarlo de subespacio vectorial? Pues lo patológico de este conjunto es este término, o sea, este más 2 en la segunda coordenada. Así que siempre que veáis que en alguna de las del vector general que pertenezca a un conjunto candidato de ser subespacio aparezca una constante sumando en alguna de las coordenadas sin que vaya multiplicada por, por una x, una y, o sea, por una variable del espacio en el que estemos, pues nunca va a ser un subespacio vectorial. Y cuando ocurre esto, se dice que este espacio, porque no es un espacio vectorial, ni un subespacio tampoco, se le llama espacio afín. Y es algo, pues como os decía, que veremos en algún otro capítulo, porque tiene su utilidad matemática, pero suelen ser espacios, dicho coloquialmente, en los que el cero está desplazado de su posición. Por ejemplo, en este caso de aquí, si pusiéramos R2 como un plano cartesiano, este espacio afín dado por esta ecuación sería la recta con pendiente 1 que corta al eje de las íes en el punto 2. O sea, este punto de aquí sería el punto 0, 2. Entonces, como tiene el 0 desplazado de lugar, o de dicho otra forma, el vector 0 no está dentro del conjunto, pues pierde la categoría de subespacio vectorial y se le da el nombre de espacio afín. Así que bueno, visto este contraejemplo, vamos ya a pasar a las operaciones de conjuntos que se pueden realizar con los subespacios vectoriales. La primera operación va a ser la unión de subespacios vectoriales. O sea, si tenemos U y W como subespacios vectoriales de V,
Pues la unión de estos dos subespacios se define como el conjunto de todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial primigenio, de tal forma que o el vector pertenece al primer subespacio o el vector pertenece al segundo subespacio. Esta punta de flecha hacia abajo significa una O. Entonces aquí pueden pasar varias cosas. Cuando nosotros comprobemos que las operaciones, o sea, que elementos de U y de V con las operaciones suma y producto por un escalar se quedan dentro de la unión de los subespacios, pueden darse tres situaciones. Aquí tenemos un escalar por un vector de U más un escalar por un vector de W. Entonces esto es un vector V y este V puede o pertenecer a U y tenemos un subespacio vectorial, o pertenecer a W y también es un subespacio vectorial, o que no pertenezca a ninguno de los dos y entonces no es un subespacio vectorial. Y para poder visualizar esto, vamos a irnos un momentito a los diagramas de Venn para que cobre esto un poco más de sentido y ver más claro pues lo que os decía antes. Si se nos da que el subespacio U y el subespacio W no tienen ningún elemento en su intersección, pues nunca van a ser su unión subespacio vectorial. Sin embargo, si sí que tienen elementos en la intersección, van a ser su unión subespacio vectorial siempre que cojamos un elemento de U y el elemento de W esté en la intersección, o que cojamos un elemento de W y el elemento de U esté en la intersección, y entonces en estos dos casos, que son estos dos primeros de aquí, su unión es un subespacio vectorial, y aunque teniendo intersección cojamos un elemento de V y un elemento de W sin que ninguno esté en la intersección, en este caso de aquí, pues tampoco su unión sería un subespacio vectorial. Por eso es imposible garantizar que la unión de subespacios sea un subespacio. Entonces, vamos a poner un ejemplo y aquí vamos a tener que el subespacio U está definido como los subes de los vectores de R3 tales que x menos z es igual a 0, o esto se traduce como que x es igual a z, y los W, pues parecido, pero aquí la x es igual a la y. Así que vamos a poner un vector general de cada uno de estos dos subespacios. Pues en el primero tenemos que un vector general U que pertenezca al subespacio, pues tiene que ser de la forma x y x. Y luego en el segundo, pues pondremos un vector general w, y este pues lo que tiene que ser es x, x, z. Entonces, para hacer la intersección de estos dos subespacios, podemos hacerlo de dos formas, o igualar estos dos vectores, porque la intersección van a ser los vectores U que sean iguales a los vectores W, o coger, montar un sistema de ecuaciones con la primera ecuación del subespacio U y la segunda ecuación la del subespacio V, y obligar a que ambas sean ciertas a la vez. Lo que pasa que si hacemos este segundo caso, tenemos que seguir manteniendo las dos ecuaciones de U y de W, ¿de acuerdo? De todas formas, lo voy a hacer en los dos casos por separado. Aquí podemos igualar un vector U a un vector W, y entonces lo que tenemos es que un vector X y X tiene que ser igual a un vector X, X, Z. Así que aquí podemos sacar que la primera coordenada tiene que ser igual a la otra primera, por lo tanto, X es igual a X, eso es cierto. La segunda, que Y tiene que ser igual a X. Y la tercera, que X tiene que ser igual a Z. Entonces, con estas tres imposiciones, a lo que llegamos es a que, pues, X es igual a y X es igual a Z, pues X es igual a Y y es igual a Z.
x igual a y igual a z, y los vectores que están en la intersección, pues son vectores del tipo x, 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 o sea, con el mismo número en las tres coordenadas. Estos pertenecen a la intersección, ¿de acuerdo? Y luego, la otra forma que tenemos de encontrarlo, pues es, yo recomiendo hacer siempre esta primera, porque la segunda es un poco más complicado, voy a hacerlo de hecho aquí arriba. Y ahora pues lo que podemos es, por ejemplo, como vemos que la x aparece en las dos ecuaciones, pues restar la segunda a la primera. Entonces, la x se nos va a cancelar y vamos a tener menos z menos menos y, o sea, y menos z igual a cero. Y de aquí lo que sacamos, pues es que la z o y es igual a z. Pero mucho ojo, porque si cogemos y ahora entonces decimos que el vector de la intersección, vamos a llamarlo v, lo que es un vector x y y, esto estaría mal, porque veis que no es lo mismo que hemos encontrado aquí, y es porque tendríamos que tener también en cuenta, como os he dicho, las dos primeras ecuaciones. Al final, pues lo que tenemos aquí en la primera y en la segunda, pues es que x es igual a z y en esta otra que x es igual a y. Entonces, ahora ya con estas tres imposiciones, que son las mismas de aquí, pues sacaríamos el vector de la intersección, ¿de acuerdo? Pero que no se nos fuera a olvidar esta. Entonces, podemos definir aquí la intersección como el conjunto de los vectores que están en R3, tales que x igual a y igual a z, y entonces los vectores v pues son del tipo x, x, x. Vale. Bueno, he borrado para tener sitio, entonces ahora lo que vamos a ver es que cuando testeamos la condición de que todo esto sea un espacio vectorial y por lo tanto la unión sea un subespacio, pues lo que vamos a hacer es lo que hemos visto antes, coger un vector de uno de los subespacios y otro de la intersección. Luego al revés, este primero de la intersección y el otro de su subespacio correspondiente, y luego vamos a coger cada uno de su subespacio. Entonces, el primer caso, pues vamos a tener que alfa por u más beta por el vector de la intersección, o sea, v, pues a ver esto que nos da. Esto tiene que ser alfa por u es un vector del tipo x y x, y v pues es del tipo x, x, x. Entonces, vamos, este alfa en la primera coordenada por x más beta por x, en la segunda alfa y más beta x y en la última alfa x más beta x. Vale. Entonces vamos a hacer ahora un cambio de variable. Como antes, pues esto vamos a llamarlo, como está en la coordenada primera, vamos a llamarlo x', y nos damos cuenta de que esta misma cantidad aparece aquí en la tercera. O sea, esto es x' también. Y luego esta que está en el medio, como no es igual a ninguna, pues esta vamos a llamarla como y'. Así que aquí vamos a obtener un vector del tipo x', y', x'. ¿Y esto qué es? Pues resulta que es un vector del tipo u, porque aunque le hayamos llamado prima a sus coordenadas, aquí lo que nos está diciendo es que la tercera es igual a la primera. Por lo tanto, este vector pertenece a u y entonces, en este caso, que estaríamos en este primero,
la unión será un subespacio. Vamos a testear ahora el segundo caso, que es en el que cogemos el vector de u en la intersección. O sea, tendremos alfa por v más beta por w. Entonces, los vectores de la intersección pues son x, 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 y los vectores w, pues estos tenían la primera coordenada y la segunda iguales, o sea, x, x, z. Bueno, pues aquí tenemos alfa x más beta x. En la segunda coordenada tenemos alfa x más beta x también. Y en la tercera, alfa x más beta z. Vale. Por lo tanto, haciendo aquí también otro cambio de variable, pues podemos llamar a esta primera coordenada como x'. Entonces vemos que esta es exactamente igual, por lo tanto x' también. Y esta, como es distinto y aparece en la tercera coordenada, pues lo llamamos z'. Entonces ya hemos obtenido un vector del tipo x', x', z', y esto es un vector que pertenece a w, donde la primera coordenada es igual a la segunda. Y ahora vamos a abordar el último caso y contamos con que cogemos elementos de cada uno de los dos subespacios sin que cojamos ninguno que esté en la intersección de ambos. Eso entonces será coger alfa por u más beta por w. Entonces, los vectores u son x y x, y los vectores w pues son x, x, z. Así que sumamos, tendremos alfa x más beta x, alfa y más beta x, alfa y más beta x, y en la última alfa x más beta z. Alfa x, beta z. Y aquí igual, pues podemos cambiar de variable. A esto, pues vamos a llamarle x', a esto que no aparece en ninguna de las otras dos coordenadas, pues como está la coordenada ahí, pues y', y este de aquí que tampoco aparece, pues z'. De forma que hemos generado un vector que es x', y' y z', y este pues resulta que no pertenece a ninguno de los dos subespacios. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente operación entre subespacios vectoriales a nivel de conjuntos, que va a ser una operación que ya hemos visto en el caso anterior, en el de unión de subespacios vectoriales, mientras estábamos haciendo los cálculos, y es la intersección de subespacios vectoriales, siendo u y w subespacios vectoriales de v, de un espacio vectorial más general. Pues un vector que esté en la intersección de estos dos subespacios, obviamente pertenece al espacio V, y este V es tal que pertenece al subespacio U y también pertenece al subespacio W. Mucho cuidado con esta definición porque se parece muchísimo a la unión de subespacios y lo único que cambia es que esto de aquí es una I. O sea, leído es una conjunción copulativa, no disyuntiva. Y en este caso tenemos que la intersección de subespacios sí que es siempre un subespacio. Así que vamos a ponernos ya con un ejemplo para poder visualizarlo, que pues va a ser prácticamente muy parecido a lo que hemos hecho cuando en el ejemplo anterior cuando hemos calculado la intersección. Si tenemos un subespacio U dado por esta definición y un subespacio W dado por esta otra definición, ambos subespacios de R3, ¿de acuerdo? O sea, aquí el espacio vectorial V lo he definido yo como R3, pues lo que podemos es definir a raíz de estas otras dos definiciones,
los vectores que van a pertenecer a estos subespacios. Pues en el primero vamos a llamarle un vector u y aquí lo que será es, despejando en esta ecuación, pues por ejemplo, la coordenada z, lo que tendremos es un vector x, y la coordenada z, pues llevándonos x más y al otro lado del igual, pues será menos x menos y. Así que aquí tendremos menos x menos y. Y ya tendríamos definido un vector genérico que pertenece al subespacio U. Para hacer lo mismo con un vector de w, pues es exactamente igual. Lo que hacemos es despejar aquí la variable z y poner un vector con esa condición. Pues tendremos un vector x, y en la variable, en la coordenada z, pues tendremos que poner, llevándonosla aquí al otro lado del igual que era positiva, pues quedará menos x más y. Vale, menos x más y. Y ya tendríamos el vector genérico de w. Entonces ahora podríamos hacer dos cosas. Podríamos, igual que antes, igualar para calcular los vectores en la intersección un vector genérico de u con un vector genérico de w, o podríamos poner en un sistema de ecuaciones la condición del primer subespacio y la condición del segundo y hacer que sean ciertas ambas. Entonces eso nos dará una restricción que tendremos que sumar a las restricciones que ya nos están imponiendo cada uno de estos dos conjuntos. Lo que pasa que, como hemos visto en el caso anterior, pues es mucho más fácil siempre igualar los dos vectores genéricos y para no perder tiempo, pues es lo que voy a hacer en este caso. Así que tenemos que la intersección de u con w la obtendremos de decir que los vectores que pertenezcan a este subespacio van a ser vectores u que sean iguales a los vectores w. Así que esto será tan fácil como igualar un vector del tipo x, y menos x menos y con uno del tipo x, y menos x más y. Así que lo que tenemos que hacer pues es igualar coordenada a coordenada. Pues esta primera con la primera de aquí, la segunda con la segunda y luego la tercera con la tercera. Y obtendremos una serie de restricciones que nos darán la condición que tenga que tener este vector v de la intersección. Por lo tanto, la primera es que x tiene que ser igual a x. Pues eso es verdad, o sea que de momento, pues perfecto. Luego, y tiene que ser igual a y, así que de momento no estamos sacando mucho. Pero ahora lo que tenemos es que menos x menos y tiene que ser igual a menos x más y. O sea, menos x menos y igual a menos x más y. Por lo tanto, aquí ya sí, este menos x, como está a ambos lados del igual, se nos cancela y lo que tenemos es, pues por ejemplo, llevándonos este menos y al otro lado, que 2y es igual a 0, por lo tanto no queda otra que y tiene que ser 0. Entonces, daos cuenta que ahora pasa algo muy curioso que es dónde tendremos que aplicar esta restricción de que y es 0, porque no vayáis a pensar que ahora el vector de la intersección pues es un vector v que sea x, 0, z, ¿de acuerdo? Siempre tiene que prevalecer la condición de los subespacios u y v, ¿de acuerdo? Así que lo que haremos será venir al vector u y al vector w y hacer que la y sea 0. Y os vais a dar cuenta que nos va a dar el mismo resultado en ambos. Si yo hago aquí la y 0 y en la tercera coordenada también, pues nos va a quedar el vector x0 menos x. Y aquí debajo también x0 menos x. Por lo tanto, eso es señal de que hemos hecho todo bien. Así que tendremos que el vector de la intersección es x0
menos x. Y ya en principio habríamos terminado el ejercicio si nos lo plantean así. Podríamos comprobar que todo esto es correcto haciendo un cálculo parecido al que hemos hecho en el caso anterior, que es que si estos dos subespacios, su intersección da un conjunto de vectores, o sea, no nos da como resultado el conjunto vacío, pues cualquier vector de cualquiera de los dos subespacios sumado con un vector de la intersección nos tiene que dar el espacio vectorial del primer vector que estemos poniendo en esa suma. Pues por ejemplo, vamos a venirnos por aquí abajo, vamos a poner una separación. Si cogemos un vector de u, por ejemplo, alfa u, y le sumamos beta por un vector de la intersección, pues vamos a ver que nos va a dar un vector de u. Pues tendremos alfa por x y menos x menos y más beta por un vector x0 menos x, y esto nos da alfa x más beta x en la primera coordenada, alfa y en la segunda, y en la tercera menos alfa x aquí menos beta x, o sea, puedo sacar factor común menos alfa x más beta x, y luego menos alfa y. Y haciendo un cambio de variable, pues si esto que aparece en la primera coordenada lo llamamos x', esto que aparece en la segunda lo llamamos y', pues daos cuenta que esto que aparece aquí en la tercera es x', con este menos, pues menos x', y esto de aquí es y', con este signo menos, menos y'. O sea, que tenemos un vector x', y' menos x', menos y', que son los vectores que pertenecen a u. Y si hacemos lo mismo con w, pues cogemos un vector, o sea, alfa por w, y le sumamos beta por un vector de la intersección, pues tiene que dar un vector de w, como es lógico. Así que aquí tendremos alfa por x y menos x más y le sumamos beta por x0 menos x. Entonces esto nos va a dar alfa x más beta x en la primera coordenada, en la segunda alfa por y en la tercera menos alfa x menos beta x, o sea, menos alfa x más beta x y más alfa y. Muy bien, pues como este vector también es muy parecido al anterior, pues renombrando esto como x', entonces esto es y', y esto de aquí, daos cuenta que es x' con este menos menos x', y esto es y' que tiene signo positivo. Así que nos da el vector x' y' menos x' más y'. Y esto es un vector que pertenece a w. Bueno, pues vamos a entrar ya en la recta final del capítulo. Ya solo nos quedan por ver dos operaciones que además van a estar muy relacionadas. Y ahora nos toca la suma de subespacios vectoriales. Entonces veis que, bueno, me he dejado aquí la nota de que la suma de subespacios vectoriales sí es un subespacio y viene definida como el conjunto de todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial de mayor jerarquía V, del cual U y W son subespacios, de tal forma que cada vector sea el resultado de sumar un vector de U más un vector de W. O sea, V es U más W y U pertenece a U y W pertenece a W.
Entonces, mucho cuidado porque todas estas definiciones se parecen mucho entre sí, no os vayáis a pensar o no os vaya a llevar a confusión, que esto se parezca a la unión de subespacios, porque la diferencia radica en estos símbolos de aquí, que son conjunciones, como decía antes, copulativas. O sea, ahora no tenemos ningún tipo de restricción de que V pertenezca o a U o a W. Lo único que nos están diciendo es que los vectores que lo componen, uno pertenece a un subespacio y otro a otro. O sea que V no tiene por qué estar contenido dentro de alguno de estos dos. Y como tenemos que uno de los subespacios de V es el propio V, por aquí lo hemos visto en los subespacios triviales, el vector de la suma de los dos subespacios puede salirse de cada uno de los dos, que mientras que pertenezca al espacio primigenio, pues todo estará bien. La única restricción que tenemos es esta de aquí. Y la utilidad que tiene definir la suma de subespacios, luego en la práctica viene para poder descomponer los vectores de un espacio vectorial de formas que a nosotros pues nos interesen según los cálculos que estemos haciendo. Por ejemplo, una muy conocida que veremos cuando dentro de esta lista de reproducción suba el tema del producto escalar, pues será la descomposición de un vector en la suma de un vector que pertenezca al subespacio paralelo a otro vector que definamos y otro vector que pertenezca al espacio ortogonal al primero. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Además, ahora según vayamos avanzando un poco más, va a quedar todo esto mucho más claro. Así que para aprovechar el conocimiento que ya tenemos, vamos a poner como ejemplo el caso que teníamos anteriormente. Un subespacio U dado por esta condición y un subespacio W dado por esta otra. Entonces, los vectores que pertenecen tanto a U como a W, pues eran estos de aquí. Y vamos a hacer una cosa que nos va a ayudar mucho en los cálculos siguientes, que va a ser descomponer estos vectores en coordenadas y vectores base. Vamos a coger, y como aquí aparecen tanto la coordenada X como la Y, vamos a separarlo en dos vectores, uno que tenga a las X y otro que tenga a las Y. Así que en este primer caso pues tendremos un vector X 0 menos X y sumándole otro vector que sea 0 y menos Y. Así que ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común a la X en el primero y nos queda el vector 1, 0, menos 1. Y sacando la Y en el segundo, pues nos queda el vector 0, 1, menos 1. Si nosotros ahora renombramos a X como alfa y a Y como beta, pues en el fondo lo que tenemos aquí es una combinación lineal de dos vectores, o sea, una envolvente lineal que nos está generando este otro vector. O sea que en el fondo estos dos vectores combinados linealmente son sistema generador del subespacio U. Y como además los podemos poner en una matriz y calcular los menores y veríamos que el menor de mayor rango distinto de 0 es de orden 2, pues como tenemos dos vectores, son además de sistema generador una base del subespacio U. Así que vamos a hacer lo mismo con W. Aquí tendremos x0 menos x más el vector 0 y y. Y haciendo lo mismo, sacando la x de factor común en el primero, tendremos el vector 1, 0, menos 1. Y sacando la y en el segundo, tendremos el vector 0, 1, 1.
Y aquí también vamos a renombrar a esta X como gamma y a esta Y como delta. No les llamo alfa y beta porque daos cuenta que para describir el vector v van a tener que sumarse estos dos. Entonces, coincide que, pues porque estamos describiendo vectores, dicho coloquialmente como por separado, pues hemos utilizado las mismas variables, la x y la y en cada uno, pero ahora cuando los pongamos juntos tenemos que discernir de los escalares que van multiplicando a los vectores base, porque si no, no estaríamos describiendo bien la envolvente lineal. Por lo tanto, un vector que pertenezca al subespacio suma de u y de w, que insisto, está garantizado que sea un subespacio, porque el resultado de sumar estos dos el resultado de sumar elementos de estos dos subespacios no tiene que quedarse dentro de ninguno de estos dos subespacios. Entonces, como el espacio límite es v, que en este caso es R3, va a estar garantizado que el vector que nos dé nunca va a salirse, porque todos estos subespacios vectoriales, al estar contenidos dentro de V, pues ya por propia definición, nunca podrán darnos un vector que se salga. Así que aquí pondremos un vector V, es el resultado de sumar un vector de U más un vector de W, y como V pues pertenece a R3, será un vector pues x1, x2, x3. Esto vendrá dado por la suma de u y w, pues ya hemos visto que u es alfa por el vector 1, 0, menos 1, más beta por el vector 0, 1, menos 1. Y w pues es gamma por el 1, 0, menos 1, más delta por el 0, 1, 1. Así que aquí veis lo que os decía antes, no podíamos llamar x al escalar que iba acompañando a los vectores base de estos subespacios, porque si no aquí pues nos estaríamos luego, podríamos haber sacado factor común al mismo y ya nos estaríamos haciendo el lío y estaría mal. Entonces aquí podemos pasar esto, como ya sabemos, a su forma matricial y obtendríamos este sistema, donde veis que aquí en esta matriz, pues las columnas son los vectores de base de cada uno de los dos subespacios, ¿vale? Entonces tendremos que resolverlo y que nos estarán diciendo las posibles soluciones que encontremos para este sistema. Pues nos dirán si la forma de descomponer el vector v como suma de un vector que pertenezca a un subespacio más otro que pertenezca a otro subespacio es única o no. O sea, la solución a este sistema pues será o compatible determinada y tendremos solución única, o compatible indeterminada y tendremos infinitas soluciones, o lo que es lo mismo, no habrá una solución única. Aquí en este ejemplo concreto pues ya podemos ver que como tenemos un sistema generador y el espacio a generar es R3, pues al tener 4 vectores, si 3 de ellos son linealmente independientes, va a sobrar uno sí o sí. O sea, uno de ellos será linealmente dependiente. Entonces, eso hará que este sistema dependa de un parámetro. Y si os dais cuenta, el vector que es linealmente dependiente, pues es este de aquí, más que nada porque se repite. ¿Y qué vector es este de aquí? Pues es del tipo x0 menos x, que si os acordáis en el caso anterior, cuando hemos visto la intersección de subespacios, pues este era el espacio vectorial resultado de interseccionar u con w. Por lo tanto, estos serían los casos si el rango de A es igual a m, siendo m el número de filas y es menor que el número de columnas, que además el número de columnas siempre es igual al número de incógnitas, porque si no estas dos matrices no se podrían multiplicar, tendríamos un sistema compatible indeterminado y la descomposición no es única. Sin embargo, si el rango de A
es igual al número de filas e igual al número de columnas y de incógnitas, pues tenemos un sistema compatible determinado y la descomposición es única. ¿Por qué nunca nos vamos a encontrar un sistema incompatible? Pues porque estamos cogiendo vectores en esta matriz que son base de dos subespacios, en este caso distintos. Entonces, dos subespacios siempre tienen bases distintas. Como mucho, en este caso de R3, pues si los subespacios son planos, coincidirá un vector que pueda pertenecer a ambos subespacios porque dos planos se cortan en una recta. Entonces, si tenemos que alguno de estos vectores está en esa recta, pues en concreto acabamos de ver que sí, porque este vector, el 1, 0, menos 1, era un vector genérico x, 0, menos x, que pertenecía a la intersección de u y w, pues veis que se repite 1, pero no podría repetirse, al menos en este caso de R3, generado a partir de dos subespacios de dimensión 2, no podría repetirse ninguno más. Y entonces evitaríamos la incompatibilidad al tener en esta matriz un rango menor que el número de filas, o sea, menor a 3. De hecho, aquí pues podéis calcular en concreto este menor y tenemos 0, 0 aquí también, menos 1 y luego 0, 0 también y 1, pero con signo negativo, menos 1, o sea, este determinante es menos 2. Por lo tanto, da distinto de 0 y el rango de esta matriz es 3. De forma que solo hay un vector linealmente dependiente que es pues el que se repite porque está en la intersección. Y tampoco puede ser incompatible este sistema porque el número de filas nunca puede ser mayor que el número de columnas, porque como el número de filas indica la dimensión del espacio que queremos generar, los vectores base de los subespacios, al estar contenidos en este espacio de mayor jerarquía, pues nunca van a tener más dimensión, están obligados a tener como mucho la misma y entonces nos cancela esa posibilidad. De todas formas, voy a poner ahora un par de dibujos para que esto se vea bien. Vamos a ejemplificar primero este caso donde, bueno, perdonadme que esté aquí todo apelotonado, pero me he quedado sin mucho sitio. Entonces aquí pues lo que tenemos es el espacio R3 con sus ejes cartesianos y los subespacios U y W que son planos. En el fondo pues aquí nos vienen dadas por una ecuación implícita a cada uno que lo que nos denota es un plano en R3. Hemos visto que la intersección de estos dos subespacios nos daba un conjunto formado por los vectores x0 menos x. Entonces, lo que puede pasar es que si, por ejemplo, tenemos una base en u que sean este vector y este otro de aquí, por ejemplo, y tenemos otra base en w que sean estos otros dos vectores, pues cuando estos cuatro quieran ser sistema generador de un vector en R3, como mucho habrá tres vectores de estos que sean linealmente independientes y otro será dependiente. Entonces ya la descomposición no puede ser única. Puede darse otro caso, que es el de el ejemplo que acabamos de poner, que es que tengamos un vector en U y un vector en W, bases los dos, pues por ejemplo estos de aquí, y que luego pivoten para formar cada una de sus respectivas bases con un vector que pertenezca a la intersección que sea este. Aquí se nos da el caso que tenemos un sistema de tres vectores que serían linealmente independientes, pero claro, como el vector que está en la intersección pivota para ser base de los dos, pues aquí se duplica. Por lo tanto, como tenemos que sumar U más W, pues ya estamos otra vez con que la descomposición no es única y nos va a volver a dar un sistema compatible indeterminado. Entonces, ¿cuándo puede darse que la solución sea una descomposición única o que la solución a este sistema sea compatible
determinada? Pues cuando tengamos este otro caso. Aquí lo que tenemos es igual el espacio cartesiano, o sea, R3, y el subespacio U es un plano y el subespacio W es una recta. Esto es muy importante, el cero, como ya hemos visto, tiene que pertenecer a los conjuntos U y W para que sean espacios vectoriales y por lo tanto subespacios de R3, pero en este caso podemos definir una base en U que sea este vector y, por ejemplo, este otro de aquí, y un vector del subespacio W. Entonces, ahora ya no necesitamos que ningún vector pivote en las bases de los dos subespacios y aquí sí que tendríamos un sistema linealmente independiente, que es lo mismo que decir, pues que a lo mejor en estas ecuaciones teníamos un vector en el que solo aparecía una variable, o la x o la y, y por lo tanto, pues nos sobra aquí 1. Entonces, si se da el caso que tenemos que este y este son linealmente independientes, pues entonces sí que la descomposición es única y tenemos que el sistema es compatible determinado. Y esta situación va a ser de especial interés para analizar y es el caso siguiente que vamos a ver dentro de las operaciones con subespacios que va a corresponder a la suma directa. Entonces, como acabamos de ver, el caso en el que tenemos una descomposición única de un vector que pertenece al subespacio que forman una suma de subespacios, tenemos lo que vamos a llamar suma directa de subespacios vectoriales. U y W, pues igual, son subespacios vectoriales de V. Entonces aquí lo que tenemos es exactamente la misma definición que el caso anterior de la suma vectorial. Porque, repito, la suma directa es el caso especial que ya hemos visto en el que la descomposición es única, o sea que el sistema de matricial que nos quedaba es compatible determinado. Así que esta forma de describir el vector es única. Hemos podido ver en el último dibujo que he puesto, que ya os lo he comentado, con lo de que el vector 0 tiene que pertenecer a un conjunto para que sea espacio vectorial y que pueda ser subespacio vectorial. Entonces, para que se pueda dar la suma directa, van a tener que darse dos requisitos o dos premisas. Una es que tengamos la suma de dos subespacios. O sea, tenemos un vector que pertenece al espacio vectorial original o primigenio, que está descompuesto en la suma de un vector que pertenece al subespacio U más otro vector que pertenece al subespacio W, y luego aparte el requisito de que la intersección del subespacio U con el subespacio W sea el vector 0 o el elemento neutro de la operación interna suma del espacio vectorial. Por lo tanto, cuando tenemos esta situación, no llamaremos suma de subespacios vectoriales a la suma de U y W, sino que lo llamaremos suma directa. Y la notación es el símbolo de la suma rodeado de un círculo. Así que para poder visualizar todo esto, vamos a dibujar una situación que es muy familiar, que es la base canónica de R3. Aquí tenemos un espacio R3 con los ejes cartesianos donde he denotado a cada uno de los ejes como un subespacio vectorial, que no es nada descabellado, de hecho es algo que es así, que es cierto. He llamado al eje X el subespacio vectorial U y este subespacio pues consta de todos los vectores de R3 tales que la coordenada Y y la coordenada Z son iguales a 0. O sea, solo tiene coordenada X. Por lo tanto, un vector genérico de este subespacio pues va a ser un vector U que tiene coordenada X y luego 0 el resto. Con el eje Y pues pasa también lo mismo. Tenemos que lo hemos definido como un subespacio vectorial que engloba a todos los vectores de R3 en los cuales la coordenada X y la coordenada Z son 0. Así que aquí tenemos un vector
V genérico de este subespacio como 0 y 0. Y con el eje Z, pues más de lo mismo. Lo hemos definido como un subespacio donde son todos los vectores de R3 en los que X e Y son iguales a 0. Por lo tanto, un vector genérico de este subespacio pues es de la forma 0, 0, Z. Entonces resulta que podemos definir cualquier vector de R3 como la suma de tres vectores, cada uno de ellos perteneciente a uno de estos tres subespacios. Lo que pasa que como esto va a ser un caso de suma de subespacios vectoriales en el que vamos a tener tres vectores linealmente independientes, pues lo vamos a llamar suma directa poniéndole un circulito a el signo de suma. Y esto no quiere decir más que, pues cogiendo un vector genérico de R3, va a ser generado por el vector del espacio U más, donde aquí ya pongo un signo más normal porque el símbolo de suma directa es solo para cuando escribimos el lenguaje de conjuntos, ¿de acuerdo? Luego tendremos que poner aquí en la suma el vector del espacio V y luego pondremos el vector del espacio vectorial W. Entonces aquí, cuando saquemos cada una de las coordenadas de factor común a los vectores, pues tendremos x multiplicando al vector 1, 0, 0, más y multiplicando al 0, 1, 0, y más z multiplicando al 0, 0, 1. Así que renombrando, como hemos hecho antes, pues a x, por ejemplo, como alfa, a y como beta y a z como gamma, pues tenemos aquí la envolvente lineal de un conjunto de vectores que son sistema generador de R3 y que además son linealmente independientes, por lo tanto son base. Y bueno, a estos vectores en particular, pues al primero se le llama o EX o E1, según la notación que estemos usando, y en este caso, como estos vectores tienen módulo 1, pues se señala que son unitarios con un gorrito aquí. Este de aquí es el vector EI o E2 unitario, y este de aquí es el vector E3 o bueno, o EZ o E3, ¿vale? Según la notación que queráis poner. Y además podréis comprobar en cada una de las ecuaciones de cada uno de los subespacios que el vector 0 pues pertenece a cada uno de ellos. O sea, ambos interseccionan en el vector 0. Ya no me detengo a organizar estos vectores en un sistema matricial, pues porque podéis ver que puestos por columnas, esto lo que da es la matriz identidad y entonces nos va a dar un sistema compatible determinado donde alfa es igual a x, beta es igual a y gamma es igual a z. Así que ahora, una vez visto este ejemplo muy intuitivo, vamos a complicar un poco la cosa y vamos a irnos al espacio vectorial de las funciones continuas para ver que ahí también aplica todo esto de, pues en concreto, la suma directa de subespacios vectoriales. Bueno, pues el siguiente problema va a consistir en poner una función continua, que ya sabéis que forman todas ellas un espacio vectorial, por lo tanto cada función de este tipo se interpreta como un vector, pues vamos a ponerlo como suma directa del subespacio de las funciones pares más el subespacio de las funciones impares. Así que vamos a definir el subespacio de las funciones pares e impares. Vamos a poner una f caligráfica y un subíndice p para el subespacio de las funciones pares. Donde aquí no voy a pararme a demostrar que estos dos conjuntos
son subespacio de las funciones, del espacio vectorial de las funciones continuas, porque tengo un capítulo reservado en el que voy a hacer este cálculo en detalle, ¿de acuerdo? Que será o el siguiente capítulo o el posterior. Así que conformarán este subespacio vectorial todas las funciones que pertenecen al espacio vectorial de las funciones continuas, tales que, pues como tienen que ser funciones pares, usamos su definición, que la función con el argumento negativo sea igual a la misma función. Y ahora vamos a definir el subespacio de las funciones impares con una f caligráfica y un subíndice i, también como el conjunto de todas las funciones continuas que pertenecen al espacio vectorial de las funciones continuas, tales que cuando introducimos un argumento negativo, el menos atraviesa la función. O sea, tenemos que el resultado es menos f de x. Entonces, nuestro objetivo, utilizando este esquema de aquí arriba, voy a escribirlo por aquí porque si no, no me va a caber, va a ser poner el espacio vectorial de las funciones continuas como suma de una función par más una función impar. Y luego, si logramos demostrar que la intersección de estos dos subespacios es el vector cero de este espacio vectorial, o sea, el cero, entonces podremos poner esta suma como una suma directa y la función par en cuestión y la función impar pues serán una base y pondremos la suma con el circulito de la notación de la suma directa. Así que nada, esto es tan fácil pues como decir que la intersección de las funciones pares con las funciones impares nos tiene que dar todas las funciones f de x pares que son iguales a las f de x impares. Lo señalo por aquí debajo, ¿de acuerdo? Para no confundir. La del lado izquierdo del igual es una función par y la del lado derecho una función impar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que cuando introduzcamos la condición que las hace pares o impares, o sea, que pongamos un argumento negativo, pues la del lado izquierdo, que es una función par, se tiene que quedar igual, o sea, f de menos x es igual a f de x, y la del lado derecho del igual, pues tiene que pescar un signo menos y ya se queda el argumento positivo. Así que aquí nos podemos llevar al lado izquierdo del igual esta función y tenemos dos veces f de x igual a 0. O lo que es lo mismo, no queda otra que la función f de x pues sea igual a la función 0. Por lo tanto, como la función 0 es el elemento neutro de la suma en el espacio vectorial de las funciones continuas, pues esto es lo mismo que decir que, interpretando las funciones como vectores de este espacio vectorial, el cero escalar es el cero vector en este caso. Así que ya hemos demostrado este requisito, así que esto que teníamos aquí arriba es cierto. Voy a hacer un copia-pega. Y entonces, como acabamos de demostrar que las funciones pares y las impares, cogiendo una de cada, van a ser base, junto con los correspondientes escalares formando una envolvente lineal, de cada función continua, o sea, cada función que pertenezca a este espacio vectorial, pues vamos a poner aquí debajo que una función genérica que pertenece al espacio vectorial de las funciones continuas, pues puede ponerse como un escalar alfa por una función, pues vamos a llamarla g de x, que va a ser par, más un escalar beta por una función h de x,
que va a ser impar. Por lo tanto, cuando aquí cambiemos el argumento a un x negativo, vamos a tener que f de menos x será igual a alfa por g de menos x más beta por h de menos x. Como la función g es par, pues absorberá el signo negativo, y como la función h es impar, pues el signo negativo saldrá afuera. Así que aquí vamos a tener que f de menos x será igual a alfa por g de x menos beta por h de x. Entonces, como ahora tenemos dos ecuaciones, la primera y la segunda, pues vamos a formar un sistema. Y lo que vamos a hacer es duplicarlo, y en uno vamos a sumar y en otro vamos a restar. Vamos a sumar primero y en este restamos. Así que al sumar se nos va a cancelar esta parte de aquí, y aquí al restar pues se nos va a cancelar esta. Entonces, aquí en este primer sistema vamos a tener f de x más f de menos x igual a 2 veces alfa por g de x. Como nosotros lo que tenemos que encontrar es alfa y beta para poder saber la forma en que estos vectores base generan el espacio vectorial de las funciones continuas, pues despejamos alfa. Pero aquí también nos encontramos con que no sabemos qué forma tiene g de x. Por lo tanto, lo que vamos a despejar es alfa por g de x, de forma que vamos a tener un medio por f de x más f de menos x, y aquí ya pues podemos ver que alfa es un medio y que g de x es la función con argumento positivo más la función con argumento negativo. Y aquí en este segundo caso pues estamos restando, entonces tendremos f de x menos f de menos x, y beta por h de x menos beta por h de x, pues son 2 veces beta por h de x, y lo mismo, pues vamos a despejar beta por h de x, y nos queda un medio por f de x menos f de menos x. Así que como ya hemos encontrado todas las incógnitas, voy a venirme por aquí, borro a partir de esta relación y sustituyo. Pues tendremos que cualquier función pues será alfa, que es un medio, por g de x, que es una función par, e igual que he hecho no demostrando que las funciones pares y las impares forman un subespacio, tampoco voy a demostrar que g de x es par, pero bueno, se puede hacer aplicando la definición. Lo que pasa que, repito, tengo pensado abordar este tema en un capítulo entero. Así que, entonces, vamos a tener que alfa por g de x es f de x más f de menos x partido de 2. Y luego habrá que sumarle beta por h de x. Y beta es f de x menos f de menos x partido de 2 también, donde este paréntesis es una función par y este otro paréntesis de la derecha es una función impar. Y bueno, y el 1 medio pues serían las constantes alfa y beta. Y esto, bueno, pues por ser una suma directa, la función par y la impar forman una base, va implícito que son generadoras de este espacio. Aquí, si sumáis todo esto, f de menos x menos f de menos x, esto se nos va a cancelar,
f de x más f de x es 2f de x, se cancelaría el 2 del numerador con el 2 del denominador y nos quedaría igual a f de x. Así que estaríamos generando la función que quisiéramos. Entonces voy a borrar aquí arriba y voy a poner un ejemplo concreto de este caso que acabamos de ver. Vamos a poner algo muy rápido y facilito. Pues por ejemplo la función exponencial. Entonces si tenemos que queremos poner la función e elevado a x como suma de o como combinación lineal de ciertos coeficientes por una función par y una función impar, pues vamos a seguir esta receta de aquí. Esta función será igual a la función más la función con argumento negativo, o sea, e elevado a x más e elevado a menos x dividido entre 2. Y le tendremos que sumar la función con argumento positivo, restarle la función con argumento negativo y todo esto entre 2. Pero resulta que cada uno de estos términos ya nos debería de sonar, porque además lo he subido yo en algún capítulo de la lista de matemáticas, y este término es el coseno hiperbólico de x y este otro término de aquí es el seno hiperbólico de x. Por lo tanto, la función e elevado a x puede ponerse como suma de una función par que es coseno hiperbólico de x más una función impar que es el seno hiperbólico de x. Así que nada, ya con esto termino este capítulo de hoy de los subespacios vectoriales. Espero que os haya quedado todo claro y si no, pues me dejáis algún comentario con las dudas que os surjan. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.